Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Timasco. En el día de hoy nos vamos con un video diferente sobre física eléctrica. Sí, señores, física eléctrica. Ustedes dirán, pero Timasco, ¿qué tendrá que ver matemática con todo esto? Bueno, sí tendrá que ver, sí va a tener que ver. Y es análisis de resistencias, ubicadas en circuitos tanto en paralelos como en serie, o sea, circuitos mixtos. Así que si no quieres perderte este contenido, pues invito a que te quedes en el video. Una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de analizar resistencias tanto en series y en paralelo es detallar un poco cuál es nuestra herramienta de trabajo. Nuestra herramienta de trabajo es la famosa ley de Ohm. ¿Sí? La ley de Ohm lo que nos dice sencillamente es lo siguiente, que la intensidad que pasa por una resistencia va a ser igual al voltaje, la fuerza, la potencia con que pase esa carga entre la resistencia que estamos analizando. Eso como primera medida. Otro detalle que tenemos que tener en cuenta es cuando analizamos resistencias en series y en paralelo. ¿Qué pasa con la intensidad y el voltaje en resistencias que estén asociadas en serie? ¿Y qué pasa con la intensidad y el voltaje con resistencias que estén asociadas en paralelo? Aquí en este cuadro que está acá atrás he resumido un poco esa información. Cuando dos resistencias están en serie, el voltaje se divide entre esas resistencias, pero la intensidad es la misma para todas las resistencias. En cambio, cuando dos resistencias están en paralelo, el voltaje es igual en todas las resistencias. La que se divide en este caso es la intensidad. ¿Y esto por qué lo decimos? Porque ya he dicho que recordemos muy bien la ley de Ohm. Muy bien la ley de Ohm. Voltaje sobre resistencia igual a intensidad. Por lo tanto, al yo tener esta fórmula, conocer la intensidad y la resistencia, puedo conocer el voltaje. Y si yo conozco el voltaje y la resistencia, puedo conocer la intensidad. Bueno, el ejercicio dice lo siguiente. Tenemos este circuito formado por varias resistencias, en total 7 resistencias. Y nos piden calcular la intensidad en la resistencia número 6. O sea, esta resistencia que está aquí. Listo. ¿Cómo debemos proceder en este caso? Lo primero que debemos hacer es ir analizando conjunto por conjunto. Es decir, analizar que esta resistencia 6, este es el subgrupo más pequeño, está conectada en paralelo con la resistencia número 5, que si lo hacemos en la calculadora que les dejaré en la descripción del video, obtenemos una resistencia total de 4.5 ohmios. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar en este link que está por aquí, que les dejaré en la descripción del video, y nos vamos a esta parte donde nos habla de resistencias en paralelo y resistencias en serie. Si vamos a hacer sumatorias o cálculo de resistencias ubicadas en paralelo, debemos hacer clic aquí. Si queremos resistencias en serie o sumar resistencias en serie, lo hacemos acá. Entonces, si tenemos dos resistencias de 9 y 9 ohmios, la calculadora nos arrojará un resultado de 4.5 ohmios. Listo, acá podemos añadir más resistencias y lo mismo podemos hacer para el caso de dos resistencias de 9 ohmios y 9 ohmios, por ejemplo, que estén en serie. Listo, ese grupo está conectado en serie con la resistencia número 3. Por lo tanto, si hacemos un cálculo en la calculadora, vamos a ver que eso da alrededor de 13.5 ohmios. Un conjunto de resistencias que en total tiene una resistencia de 13.5 ohmios está conectado en paralelo con la resistencia número 4, dándonos con la calculadora una resistencia de 5.4 ohmios. Listo, todo ese grupo grande es el que está o tiene una resistencia total de 5.4 ohmios. Listo, ese grupo está conectado en serie con la 1, 2 y 7. Por lo tanto, al sumar las resistencias, nos da un total de 24.4 ohmios. Un voltaje que nos habían dado inicialmente de 110 voltios y con la ley de Ohm vemos que dividir el voltaje de 110 entre 24.4 nos da un total de 4.5082 amperios, que es la intensidad total del circuito. Ahora bien, se pide la intensidad en la resistencia número 6, pero no olvidemos que la resistencia número 6 se encuentra dentro de este grupo grande que está aquí de resistencias, ese grupo grande de resistencias. Ahora bien, ese grupo grande de resistencias que voy a llamar número 1, tiene una resistencia total de 5.4 ohmios. Por ahí
¿Qué intensidad ingresa y qué voltaje ingresa para poder determinar este circuito? Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta de lo que hicimos al principio del video. En un conjunto de resistencias 1, 2, 7 y este conjunto que está conectado en serie, ¿cómo se transmite la intensidad o cómo se divide la intensidad y el voltaje? ¿Qué es lo que pasa? En este caso, al ser conectadas en serie, nos dice que la intensidad es la misma, ¿sí? La intensidad es la misma, lo que se divide es el voltaje. Por lo tanto, este grupo número 1 tiene una resistencia de 5.4 ohmios, bien, va a tener una intensidad igual al grupo grande, o sea, una intensidad de 4.5082 amperios. Lo que resta calcular es el voltaje. ¿Y cómo lo calculamos? El voltaje que ingresa por este grupo lo calculamos con la ley de Ohm, obteniendo un total de 24.3443 voltios. Es decir, en este circuito que está aquí, más pequeño, de resistencias, digamos que es un circuito un poco más pequeño, está ingresando una intensidad de 4.5082 amperios y un voltaje de 24.3443 voltios. Eso es este circuito que está aquí en rojo, el más grande. Y en total, una resistencia total de 5.4 ohmios. Bien, ahora la cuestión es analizar el circuito que está más adentro, donde está la resistencia número 6, porque hasta aquí no acaba eso. Entonces, ese circuito o esa resistencia número 6 está dentro de este conjunto formado por la 3, 5 y 6. Ese conjunto está en paralelo con la resistencia 4. Listo. Y ese conjunto tiene una resistencia de 13.5 ohmios. ¿Cómo determinamos la intensidad y el voltaje en ese grupo? Pues teniendo en cuenta que las resistencias están en paralelo. Y al estar en paralelo, el voltaje es el mismo y la intensidad se divide. Listo. El voltaje es el mismo. ¿Cómo así? En esa resistencia, en ese conjunto, que tiene una resistencia de 13.5 ohmios, el voltaje es el mismo, o sea, 24.3443 voltios de todo el circuito grande. Lo que resta hallar es la intensidad. ¿Y cómo la hallamos? Ley de Ohm. Ley de Ohm. Al dividir voltaje entre resistencia nos da 1.8033 amperios. O sea, por este circuito formado por la resistencia 3, 5 y 6, que tiene una resistencia total de 13.5 ohmios, ingresa una intensidad de 1.8033 amperios con un voltaje de 24.3443 voltios por ese circuito de esa resistencia. ¿Qué nos falta? Nos falta subdividir ese grupo, porque eso es una resistencia 3 que está en serie con otro grupo, que es la 5 y la 6. Entonces hay que ver ese grupo de la 5 y la 6, qué intensidad está ingresando y con qué voltaje está haciéndolo. Entonces, esa resistencia 3 con este grupo está conectado en serie. Por lo tanto, ese voltaje que hemos detallado aquí y esa intensidad, le ocurre algo. Esa intensidad va a ser la misma por ser en serie, pero el voltaje este de 24.3443 se va a dividir ¿entre qué? Entre la resistencia 3 y el grupo de la 5 y la 6. Entonces, si la intensidad se conserva, quiere decir que en ese grupo de 5 y 6 que ya habíamos hallado que tenía una resistencia de 4.5 ohmios, va a tener un voltaje, una intensidad, perdón, de 1.8033 amperios. Y con la ley de Ohm podemos hallar cómo se dividió ese voltaje de 24.3443 voltios. Y vemos que el voltaje va a ser esta intensidad por esta resistencia, dándonos un total de 8.1148 voltios. Y eso es lo que caracteriza este grupo de la 5 y la 6. Ahora bien, nos falta la 5 y la 6 particularmente, que son dos resistencias que ya tenemos o que ya conocemos, de 9 y 9 ohmios. Como están en paralelos, esta intensidad y este voltaje va a ocurrir algo con ellos. El voltaje, al estar en paralelos, se conserva, pero la intensidad se divide. Esta resistencia obviamente resulta de la resistencia de 9 y 9 ohmios. Entonces, en esa resistencia número 6, que tiene una resistencia de 9 ohmios, el voltaje se conserva, o sea, 8.1148 voltios. Ingresa por aquí por la número 6 y también por la número 5. Pero nos resta hallar la intensidad. ¿Cómo la hallamos? Dividiendo voltaje entre resistencia, lo que nos da un total de 0.9016 amperios. Y ese es el resultado que queríamos. La intensidad de la resistencia 6, o sea, 0.9016 es la respuesta a nuestro ejercicio. ¿Sí?
la respuesta de este ejercicio. Entonces, ¿cuál es la estrategia para resolver este tipo de ejercicios? Primero, hallar la resistencia total de todo el circuito, ¿sí? Y las tres condiciones importantes. Primero, hallar la resistencia total del circuito, la intensidad total del circuito y el voltaje que generalmente me lo dan. Después de eso, vamos analizando circuito por circuito, subcircuito por subcircuito, hasta llegar a la resistencia en cuestión, que en este caso es la resistencia número 6. Entonces, vamos a ir dividiendo esas intensidades o esos voltajes dependiendo si las resistencias que estén inmersas están en serie o están en paralelo. Esa es la idea de este tipo de ejercicios. Te voy a dejar de tarea que haya la intensidad en la resistencia número 7, por ejemplo. Haya la intensidad en la resistencia número 7 y me dices qué te da. Eso fue todo por el video. Dale like si te gustó, suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones.